En la Academia Galáctica de Ingeniería, el desafío anual de construcción en gravedad cero fue el punto culminante del año. Estudiantes de toda la galaxia, que representaban a docenas de especies y cientos de culturas, se reunieron en la Grand Arena. Era una maravilla arquitectónica en sí misma, un enorme domo transparente, suspendido en órbita alrededor de un gigante gaseoso que proporcionaba un impresionante telón de fondo de tormentas arremolinadas y lunas luminosas. El evento no era solo una competencia, era una prueba de ingenio, creatividad y adaptabilidad, observado con entusiasmo por millones de personas en toda la galaxia. Entre los competidores se encontraba Richard, el único participante humano en la historia del desafío. Ajustó las correas de su cinturón de herramientas, sintiendo el peso de la expectativa sobre sus hombros. La humanidad era una especie joven en el escenario intergaláctico, conocida más por su audacia que por su sofisticación tecnológica. La presencia de Richard aquí era tanto un triunfo como una apuesta. Un símbolo de la ambición de la Tierra de estar al lado de civilizaciones más antiguas y avanzadas. Richard miró alrededor de la arena. Observando a los competidores, el estudiante civiano a su lado ya estaba activando un complejo kit de construcción cristalino. Sus piezas brillantes se encajaban con precisión, sus 6 brazos trabajaban en concierto. Moviéndose con una gracia que era a la vez mecánica y orgánica cerca, un ingeniero Thor destruyó material gelatinoso de apéndices especializados, moldeándolo en los inicios de un puente que brillaba como oro líquido. Cada competidor alienígena se comportaba con un aire de superioridad, sus expresiones o lo que pasaba por expresiones entre especies tan diversas, insinuando desdén por el humano solitario en medio de ellos. Cuando se anunciaron las reglas del desafío, Richard sintonizó el traductor incrustado en su oído. La tarea era engañosamente simple: construir un puente funcional en gravedad cero usando un conjunto proporcionado de materiales básicos. La estructura sería probada para estabilidad, capacidad de peso y adaptabilidad a fuerzas gravitacionales fluctuantes. Los materiales proporcionados flotaban en unidades de contención cerca al lado de cada participante, abrazaderas magnéticas, cables tensores, puntales de fibra de carbono y algunas otras herramientas universales. Richard respiró profundamente. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. Los logros de ingeniería de la humanidad eran impresionantes en la Tierra, pero aquí, entre especies que habían estado construyendo en gravedad cero durante milenios, se sentía como un niño con bloques de construcción en una sala llena de escultores maestros. Cuando comenzó la cuenta regresiva, la arena zumbó con actividad. Los competidores entraron en acción sus diversos métodos de espectáculo, en sí mismos la estructura cristalina Civia comenzó a tomar forma casi de inmediato, sus facetas translúcidas, refractando la luz artificial de la arena. En arcoíris deslumbrantes, el material gelatinoso de los ingenieros Thor se expandió y solidificó, creando un marco aparentemente fluido pero resistente. Otros competidores emplearon métodos que iban desde la manipulación del campo magnético hasta la unión molecular, cada uno mostrando la destreza tecnológica única de sus civilizaciones. Richard, sin embargo, no se movió de inmediato, flotó en su zona designada con los brazos cruzados, observando los materiales y el entorno de la arena. La gravedad artificial de la arena había sido desactivada para el desafío, dejando a los participantes navegar por el espacio usando pequeños dispositivos de propulsión unidos a sus trajes. Richard activó su unidad de propulsión con un movimiento sutil de su muñeca, acercándose al contenedor de materiales, examinó los componentes notando sus propiedades y aplicaciones potenciales. Mientras los demás se apresuraban a construir, se concentró en comprender el murmullo de la audiencia. Se hizo más fuerte. Richard podía sentir sus ojos en su juicio claro, en la forma en que susurraban sobre su inacción. Algunos competidores incluso lo miraron. Sus sonrisas evidentes a pesar de la fisiología alienígena que hacía que sus expresiones fueran casi ilegibles. Richard los ignoró, sabía que no debía apresurarse, había pasado incontables horas entrenando para este momento, estudiando no solo la construcción de gravedad cero, sino también los materiales y técnicas utilizados por las especies más avanzadas en la galaxia. Mientras flotaba allí analizando la situación, no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación del Cian con su compañero de equipo. Hablaban en un idioma agudo y parlanchín que su traductor traducía con precisión clínica. El humano está perdiendo el tiempo, las criaturas primitivas como él siempre lo hacen. Richard sonrió para sí mismo. Déjenlo subestimarme, pensó que era mejor. De esa manera finalmente comenzó. Richard seleccionó un conjunto de abrazaderas magnéticas y puntales de fibra de carbono, sujetándolos cuidadosamente para formar la base de su estructura. Sus movimientos eran deliberados, casi lentos, pero cada acción estaba calculada, a diferencia de los competidores alienígenas, que dependían en gran medida de las tecnologías específicas de su especie y las ventajas biológicas que Richard tenía. Confiar en
Algo mucho menos tangible su capacidad de pensar fuera de la caja, la relativa inexperiencia de la humanidad. En la galaxia los había obligado a innovar para encontrar soluciones en situaciones donde otros solo veían limitaciones. Mientras trabajaba, Richard no pudo evitar notar que las estructuras alienígenas a su alrededor crecían rápidamente. El puente de cristalina del Cian ya estaba medio completo. Sus elegantes líneas y su superficie brillante eran un testimonio de la maestría de la especie en la ingeniería de cristalina. El gel Zurat. Este puente era aún más impresionante. Sus curvas orgánicas fluían sin problemas entre sí. La propia construcción de Richard, en contraste, parecía simple, casi cruda. Un esqueleto de fibra de carbono y abrazaderas magnéticas flotando en él. Vacío. Pero a Richard no le preocupaban las apariencias. Sabía que la verdadera prueba vendría después, cuando los jueces sometieran los puentes a pruebas de estrés. Se centró en los principios fundamentales de la ingeniería, el equilibrio, la fuerza y la adaptabilidad. Su puente estaba diseñado para flexionarse bajo presión y distribuir el peso de manera uniforme en toda su estructura. No era llamativo, pero era práctico. Un reflejo del perdurable espíritu de resolución de problemas de la humanidad. La primera hora pasó rápidamente. Richard estaba completamente inmerso en su trabajo. Las dudas y las distracciones se desvanecían en el fondo. Ajustó la tensión en un cable, verificó la alineación de un puntal y recalculó la distribución de la carga por 10ª vez su mente. Funcionaba como una máquina analizando y adaptándose con cada paso mientras apretaba la abrazadera final en la base de su puente. Notó que el competidor Cabano lo miraba fijamente. Los 6 ojos del alienígena brillaban con curiosidad y tal vez una pizca de respeto. Habló su traductor traduciendo las palabras en un tono neutral. Tus métodos son poco ortodoxos. Richard se encogió de hombros. A veces poco ortodoxo. Funciona. El cereano inclinó su cabeza. Su exoesqueleto de cristal atrapando la luz. Veremos el anuncio de la mitad del camino. Sacudió a Richard de vuelta a la tarea en cuestión. Había hecho un buen progreso. Pero todavía había mucho por hacer. Miró a la audiencia. Sus rostros eran un borrón a través del domo transparente. En algún lugar allá afuera millones de humanos estaban mirando esperando que demostrara que su especie merecía un lugar entre los más grandes de la galaxia. Richard no planeaba decepcionarlos mientras reanudaba su trabajo. La arena zumbó con los sonidos del metal de construcción, tintineando la soldadura de plasma y el zumbido de la maquinaria alienígena. Las manos de Richard se movieron con práctica y precisión. Su mente ya pensaba varios pasos por delante. El desafío estaba lejos de terminar, pero sentía una creciente sensación de confianza. Contra todo pronóstico, se las arreglaba bien y no había terminado de sorprenderlos. A medida que la competencia avanzaba hacia su segunda hora, la atmósfera en la arena comenzó a cambiar. La oleada inicial de emoción y curiosidad dio paso a una tensión más tranquila y concentrada. Cada competidor estaba inmerso en su trabajo. Sus diseños evolucionaban con cada momento que pasaba. Para Richard, el cadete humano, el sutil zumbido de las unidades de propulsión y el tintineo ocasional de los materiales se convirtieron en un telón de fondo rítmico, un recordatorio constante del intenso esfuerzo que sucedía a su alrededor en toda la arena. La estructura cristalina de Cerean brillaba bajo las luces de la arena. Los 6 brazos del alienígena se movían con una precisión asombrosa, uniendo fragmentos de material brillante que parecían fusionarse sin problemas al contacto. Cada pieza estaba en un ángulo perfecto, creando un entramado de facetas entrelazadas que refractaban la luz en un caleidoscopio de colores en constante cambio. Era fascinante incluso para aquellos que no entendían. En la audiencia murmuró su admiración y los comentaristas, que transmitían en vivo a través de la galaxia, elogiaron la elegante simplicidad del diseño. Sin embargo, Richard mantuvo su atención en su propio trabajo. No podía permitirse el lujo de distraerse, aunque la deslumbrante exhibición a su lado lo hacía difícil. En cambio, se concentró en construir metódicamente la siguiente sección de su puente, apretando cuidadosamente los cables y ajustando las abrazaderas magnéticas. No podía negar la belleza del diseño del ciano, pero también reconoció su potencial debilidad. La belleza por sí sola no garantizaría el éxito en las pruebas de estrés. Richard había visto suficientes competencias en la Tierra para saber que la practicidad a menudo triunfaba sobre la estética. No muy lejos de él, el ingeniero Thort estaba haciendo un progreso igualmente impresionante. El material platino G extruido de sus apéndices había formado
Una estructura fluida casi orgánica que pulsaba débilmente con un tono dorado. El puente parecía estar vivo, moviéndose sutilmente mientras se adaptaba a los movimientos en el entorno de gravedad cero. La tecnología Thort era reconocida por su capacidad para fusionarse. Biología e ingeniería creando estructuras que pudieran repararse por sí solas y ajustarse a los cambios ambientales. Los ingenieros múltiples ojos recorrieron la estructura cada uno, monitoreando un aspecto diferente del puente. Integridad, con una serie de movimientos sordos, agregó otro segmento, la gelatina solidificándose casi instantáneamente en un tramo flexible pero resistente. Richard no pudo evitar admirar el ingenio de los Thorats. Su enfoque era radicalmente diferente al suyo, confiando en materiales y técnicas que eran completamente ajenos a él. Aún así, se recordó a sí mismo que cada diseño tenía sus limitaciones. La dependencia del puente Thort. No. Los componentes orgánicos lo hacían vulnerable a un estrés repentino si los jueces introducían fluctuaciones gravitacionales rápidas durante las pruebas. El material gelatinoso podría no adaptarse lo suficientemente rápido. Más adelante en la arena, los competidores de otras especies estaban empleando estrategias igualmente diversas. Un equipo de Lantano estaba usando ondas sonoras para manipular micropartículas en una estructura de bicicleta web brillante. El bajo zumbido de sus cámaras de resonancia llenaba el aire con una vibración sutil que se podía sentir incluso a través de los trajes de propulsión de los competidores. El puente de Anantano era impresionante en su delicadeza, parecía casi ingrávido mientras flotaba en su lugar. Sin embargo, Richard notó que su progreso era lento, demasiado lento tal vez para completar la estructura antes de que se agotara el tiempo. En el otro lado de la arena, un equipo de ingenieros quianos trabajaba al unísono. Sus amplias formas musculares contrastaban marcadamente con la intrincada precisión de su diseño. Los xanos eran conocidos por su fuerza bruta, pero su ingeniería era todo menos rudimentaria. Estaban construyendo un puente modular. Cada segmento y unidad independiente podía conectarse y desconectarse según fuera necesario. Era un enfoque pragmático. Uno que priorizaba la adaptabilidad sobre la elegancia. Los xan se movían con deliberada eficiencia. Sus voces profundas intercambiaban instrucciones de Kurt mientras ensamblaban otro segmento. Richard hizo una pausa para evaluar su propio progreso. Su puente estaba comenzando a tomar forma. Un marco esquelético de puntales de fibra de carbono en cables tenso carecía del atractivo visual de los diseños alienígenas, pero era resistente y funcional. Había elegido una estructura de celosía triangular, una de las configuraciones más estables en ingeniería, y había reforzado cada junta con abrazaderas magnéticas para garantizar la máxima durabilidad. El diseño era simple, casi rudimentario, pero jugaba con las fortalezas de la humanidad, adaptabilidad e ingenio. Los jueces flotaban sobre la arena en una cápsula de observación transparente. Sus expresiones se podían atornillar mientras monitoreaban el progreso del competidor. Richard podía ver sus pantallas holográficas mostrando análisis detallados de cada diseño, midiendo parámetros como la integridad estructural, distribución del peso y eficiencia del material. Sabía que cada decisión que tomara sería examinada, cada falla magnificada bajo sus ojos vigilantes. Era un pensamiento desalentador, pero Richard lo dejó de lado. No podía permitirse el lujo de dudar de sí mismo ahora que trabajaba. Richard no pudo evitar notar las miradas sutiles de los otros competidores. La mayoría de ellos estaban demasiado concentrados en sus propios diseños para prestarle mucha atención, pero algunos parecían curiosos, tal vez incluso cautelosos. El cereano en particular se detenía ocasionalmente para observar el progreso de Richard. Sus ojos multifacéticos brillaban con lo que podría haber sido una mezcla de curiosidad y escepticismo. Richard lo miró a los ojos una vez y asintió brevemente antes de regresar a su trabajo. No tenía intención de verse atrapado en una batalla de egos. La audiencia también parecía dividida en sus reacciones, mientras que algunos vitoreaban a los competidores alienígenas con favoritos obvios. Un pequeño pero vocal contingente de espectadores humanos se unió detrás de Richard. Sus gritos de aliento resonaron débilmente en la arena, un recordatorio de que no estaba solo en esto. Richard encontró su apoyo reconfortante incluso cuando se recordó a sí mismo que no debía dejar que lo distrajera. Su éxito o fracaso dependería de su capacidad para mantenerse concentrado y ejecutar su plan con precisión. Anunció la voz retumbante del sistema de IA de la arena, atravesando el zumbido de la actividad. Richard se tomó un momento para recalibrar su unidad de propulsión y se desplazó ligeramente hacia atrás para obtener una mejor vista de su puente. No estaba tan avanzado como algunos de los otros diseños, pero estaba satisfecho con su progreso.
Cada junta estaba segura, cada cable tensado a la perfección. Sabía que su enfoque metódico podría parecer lento, pero confiaba en la integridad de su diseño mientras los competidores continuaban trabajando. La arena zumbaba con los sonidos de la construcción. Los soldadores de plasma silbaban, las abrazaderas magnéticas encajaban en su lugar y el bajo zumbido de las cámaras de resonancia anantiana reverberaba a través del espacio. La diversidad de técnicas era un testimonio de la creatividad y el ingenio de las muchas civilizaciones de la galaxia. Para Richard fue humilde y inspirador. No solo estaba compitiendo contra estos ingenieros alienígenas, estaba aprendiendo de ellos, expandiendo su comprensión de lo que era posible. Richard ajustó un cable. Sus manos se movían con práctica y precisión. Podía sentir que los minutos se escapaban, la presión aumentaba con cada paso que pasaba. Segundo, pero no dejó que lo afectara. Se había entrenado para esto, se preparó para los desafíos de la construcción en gravedad cero. Todo lo que necesitaba hacer ahora era confiar en sus habilidades y llevar la tarea hasta el final mientras apretaba la abrazadera final en la siguiente sección de su puente. Richard se permitió un breve momento de satisfacción. Estaba defendiendo su posición en una competencia donde las probabilidades estaban en su contra y aunque el camino por delante todavía era incierto, no pudo evitar sentir una creciente sensación de confianza. Por primera vez comenzó a creer que podría tener una oportunidad. El cronómetro de cuenta regresiva avanzaba implacablemente, cada segundo reverberando como un tambor silencioso en la mente de Richard. Sabía que el tiempo ya no era un lujo, ahora era el mayor adversario en la habitación. La marca de la mitad había pasado y la arena era un zumbido con una urgencia que no había estado allí antes. Los competidores, que habían comenzado con medida precisión, ahora trabajaban a un ritmo acelerado, sus movimientos más rápidos, más agudos, más deliberados. Esta fue la fase donde la línea entre el éxito y el fracaso comenzó a cristalizarse. Richard flotaba justo encima de su puente, a medio completar con una mano agarrando un puntal de fibra de carbono, mientras que la otra apretaba una abrazadera magnética. El marco esquelético de su diseño se extendía ante él, una serie de triángulos interconectados, formando un enrejado que parecía casi fuera de lugar entre las elegantes creaciones de otro mundo que lo rodeaban, y sin embargo, se mantenía por sí mismo un testimonio de la ingeniería humana donde la funcionalidad a menudo triunfaba sobre la forma. Su unidad de propulsión emitió un suave silbido mientras ajustaba su posición, retrocediendo para inspeccionar la estructura. El puente se estaba uniendo bien, pero aún quedaba mucho por hacer. Alargó la mano para coger el siguiente conjunto de materiales. Sus dedos rozaron los cables tensores que flotaban ingrávidos a su lado. Cada componente tenía un propósito, y la mente de Richard era un constante torbellino de cálculos y planes de contingencia. Sabía que su diseño no era el más impresionante visualmente, pero eso no importaba. Lo que importaba era si resistiría las pruebas de estrés. El puente cristalino del cian estaba a punto de completarse. Sus facetas translúcidas brillaban con un brillo casi etéreo, arrojando arcoíris fracturados por toda la arena. El ingeniero alienígena trabajaba con una eficiencia que rayaba en el arte. Sus 6 brazos se movían en perfecta armonía mientras aseguraba las piezas finales de la estructura. Era una obra maestra de precisión, y Richard no pudo evitar sentir una punzada de duda mientras lo veía tomar forma. ¿Cómo podía su simple diseño utilitario competir con algo tan intrincado? Pero luego se recordó a sí mismo el objetivo final del desafío. Esto no era una competencia de estética, era una prueba de resiliencia. Los jueces no buscaban el puente más bello, buscaban el que pudiera soportar las condiciones más duras, y Richard sabía que la belleza podía ser engañosa. Lo había visto una y otra vez en la ingeniería humana, donde los diseños más elegantes a menudo se desmoronaban bajo presión. El ingeniero Thor también estaba haciendo un rápido progreso. Su puente gelatinoso pulsaba débilmente con una luz dorada. El material se movía y solidificaba mientras se adaptaba al entorno de gravedad cero. Era una maravilla de la bioingeniería, una estructura viviente que parecía casi orgánica en su diseño. Los múltiples ojos del tanque Thor se lanzaron a través del puente, cada uno monitoreando un aspecto diferente de su integridad. Richard se maravilló del ingenio de todo mientras notaba vulnerabilidades potenciales. El material gelatinoso, a pesar de toda su adaptabilidad, parecía sensible a cambios rápidos en la fuerza. Si los jueces introdujeran cambios gravitacionales repentinos durante las pruebas, podría tener dificultades para mantener su forma. Richard volvió su atención a su propio puente. Había elegido una estructura de celosía triangular por una razón. Era uno de los más configuraciones estables en ingeniería, capaces de distribuir el peso uniformemente a través de su
Marco. Reforzó cada junta con abrazaderas magnéticas, asegurando que la estructura se mantendría segura incluso bajo. Un esters significativo. Sus manos se movían con práctica, precisión, cada movimiento deliberado y eficiente. Esta era la culminación de meses de entrenamiento y preparación, y no estaba dispuesto a dejar que los nervios lo dominaran ahora que trabajaba. Richard se dio cuenta de la audiencia que lo observaba desde la plataforma de observación sobre el domo transparente que ofrecía una vista perfecta de la arena y podía sentir sus ojos sobre él, sus expectativas pesando sobre sus hombros. Sabía que muchos de ellos estaban alentando a los competidores alienígenas cuyas tecnologías avanzadas y siglos de experiencia los convertían en los claros favoritos, pero también había un pequeño contingente de espectadores humanos. Sus vítores eran débiles pero determinados. Creían en él y esa creencia alimentaba su resolución. El sistema de inteligencia artificial de la arena anunció la marca de 1 hora. Su voz era un tono tranquilo y monótono que presagiaba la creciente tensión en la habitación. Richard tensó el cable final en la sección actual de su puente. Su mente ya corría hacia la siguiente fase. Necesitaba completar los soportes superiores, una serie de puntales diagonales que proporcionarían estabilidad adicional a la estructura. Era un proceso delicado que requería medidas precisas y una alineación cuidadosa. Un error podría comprometer todo el diseño. Buscó un cable tensor y su movimiento era constante. A pesar de la presión que aumentaba a su alrededor mientras trabajaba, vislumbró al equipo de Anand en el otro lado de la arena. Su puente de bicicletas era una maravilla. De ingeniería basada en el sonido, cada hilo tejido con precisión usando vibraciones de alta frecuencia era delicado, casi frágil en apariencia, pero Richard sabía que no debía subestimarlo. Los Altans eran conocidos por su experiencia en la creación de estructuras livianas que podían soportar fuerzas inmensas, pero su progreso era lento y Richard se preguntó si terminarían a tiempo. Más cerca de él, los ingenieros de Kian estaban ensamblando otro segmento de su puente modular. Su enfoque era pragmático y eficiente. Cada segmento era una unidad independiente que se podía conectar o desconectar según fuera necesario. Era un marcado contraste con los diseños más artísticos de los competidores de Cerean y Thorf, pero tenía su propio tipo de elegancia de belleza funcional que Richard podía apreciar a medida que pasaban los minutos. Richard se encontró cayendo en un ritmo. Sus manos se movían instintivamente. Guiado por años de experiencia y entrenamiento, apretó las abrazaderas, ajustó los cables y aseguró los puntales con una precisión que parecía casi automática. Sin embargo, su mente permaneció nítidamente enfocada analizando constantemente la estructura y anticipando posibles problemas. Sabía que la hora final de la competencia sería la más desafiante, una prueba que no solo de habilidad sino de resistencia y fortaleza mental. El ingeniero cereano hizo una pausa en su trabajo, sus 6 ojos brillaban con curiosidad mientras miraba en dirección de Richard. Sus métodos son poco convencionales, remarcó su traductor traduciendo las palabras con una voz mecánica nítida. Richard no levantó la vista de su trabajo a veces. Obras poco convencionales, respondió su tono calmado, pero resuelto. El cereano inclinó su cabeza, su exoesqueleto cristalino captando la luz. Veremos con que regresó a su propio puente, sus movimientos tan precisos como siempre. Richard se permitió una pequeña sonrisa. No le importaba ser subestimado, de hecho, lo prefería, le daba la libertad de concentrarse en su propia estrategia sin él. Peso de expectativas elevadas. A medida que se acercaban los minutos finales de la hora, Richard comenzó a asegurar los soportes superiores de su puente. Los puntales diagonales eran difíciles de alinear, requiriendo ajustes cuidadosos para asegurar que la estructura permaneciera equilibrada. Trabajó rápido pero meticulosamente, sus manos moviéndose con una confianza firme que soportaba la tensión que se acumulaba en su pecho. Podía sentir el peso de la competencia presionando él, pero él se negó a dejar que eso le hiciera perder el foco. Cuando sonó la advertencia de 1 hora, el puente de Richard estaba casi completo. No era la estructura más impresionante de la arena, pero era sólida y práctica y esperaba lo suficientemente resistente para soportar lo que los jueces tuvieran guardado. Flotó de regreso para inspeccionar su trabajo. Una sensación de tranquila satisfacción instalándose sobre la parte más difícil había pasado, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. La cuenta regresiva para la hora final de la competencia resonó en toda la arena, un pulso constante que intensificó la atmósfera ya eléctrica. Los puentes, ahora casi completos, se erigieron como símbolos del ingenio de su creador, determinación y los rasgos únicos de sus respectivas especies. Los jueces de la arena flotando en su cápsula de observación en lo alto.
Sobre el piso de la arena inspeccionaron las estructuras con desapego analítico. Sus pantallas holográficas mostraban una miríada de integridad estructural, métrica, distribución de estrés, capacidad de peso y adaptabilidad. Richard flotó cerca del punto medio de su puente, haciendo los ajustes finales a los soportes superiores. Sus manos se mueven constantemente, apretando una abrazadera magnética, aquí ajustando una cable tensor allí. Cada movimiento era deliberado, su enfoque perfeccionado hasta un borde fino. La estructura de celosía triangular, estirada hacia afuera, simple, pero innegablemente resistente. Sus tonos grises apagados, un marcado contraste con los diseños más elaborados a su alrededor. Richard sabía que su puente no llamaba la atención visual de los demás, pero contaba con su resistencia para demostrar su trabajo. Mientras trabajaba, los otros competidores comenzaron a dar un paso atrás para evaluar su propio progreso. El ingeniero Cian, su exoesqueleto cristalino reflejando la luz artificial de la arena, flotó alrededor de su puente completo con un aire de satisfacción. La estructura era una obra maestra, cada faceta del material translúcido refractando la luz. En un espectro deslumbrante, los 6 brazos alienígenas se movían en una ráfaga de precisión calculada mientras realizaba inspecciones finales, asegurándose de que cada pieza estuviera perfectamente alineada. El ingeniero Thort, mientras tanto, estaba agregando los toques finales a su creación gelatinosa. El puente brillaba con un tono dorado, pulsando débilmente como si estuviera vivo. El material ajustado y solidificado en respuesta al toque del ingeniero, su naturaleza orgánica lo hace flexible y resistente. Los múltiples ojos de Zorat escanean la estructura desde cada ángulo. Sus apéndices hacen ajustes minuciosos para asegurar la estabilidad. Richard no pudo evitar admirar el puro ingenio detrás del diseño mientras recordaba sus posibles vulnerabilidades. Los equipos de Anantan y Cian también estaban haciendo sus preparativos finales. La aplicación web construida por Ananthan Soundwave. El puente modular de los Xans, con sus segmentos robustos, era un testimonio del énfasis de la especie en la practicidad y la adaptabilidad. Cada diseño era un reflejo de sus creadores, una mezcla de filosofía cultural y destreza tecnológica. La unidad de propulsión de Richard emitió un suave silbido mientras se reposicionaba para examinar su propio trabajo. El diseño de celosía triangular, aunque carecía del atractivo estético de los demás, se mantenía firme e inflexible. Había reforzado las juntas con abrazaderas magnéticas y arriostrado los soportes con cables de tensión, asegurando que la estructura pudiera soportar tensiones verticales y laterales. No era llamativo, pero era funcional. Un diseño arraigado en los principios de eficiencia y durabilidad. Comenzó la cuenta regresiva final para la prueba de estrés. El sistema de inteligencia artificial de la arena anunció el inicio de la fase de evaluación. Richard respiró profundamente y su pulso se aceleró mientras se preparaba para el momento de la verdad al que se someterían los puentes. Una serie de desafíos rigurosos, cada uno diseñado para simular las duras condiciones de la gravedad cero. Entornos. Estas pruebas determinarían no solo la integridad estructural de los diseños, sino también su adaptabilidad y resiliencia. Bajo presión, la primera prueba fue una evaluación básica del peso. Una serie de esferas ponderadas, cada una más densa que la anterior, flotaron hacia los puentes. Los jueces activaron un control remoto y las esferas comenzaron a descender sobre las estructuras. Sus pesos aumentaron gradualmente. La arena quedó en silencio. La tensión era palpable mientras la audiencia observaba atentamente. El puente Kwan fue el primero en ser probado. La estructura cristalina se mantuvo firme bajo las cargas iniciales. Sus facetas translúcidas brillaron débilmente a medida que aumentaba el peso. El ingeniero Cibian observó con tranquila confianza. Sus 6 brazos se cruzaron sobre su pecho. Sin embargo, a medida que las esferas se hicieron más pesadas, comenzaron a formarse pequeñas grietas a lo largo de los bordes del material cristalino. La expresión de Cibian cambió sutilmente. Un destello de preocupación cruzó sus características, por lo demás compuestas. A continuación, fue el turno de Zorat. El puente gelatinoso absorbió el peso con facilidad. Su material orgánico se adaptó a la creciente presión. La audiencia murmuró con asombro mientras la estructura palpitaba y se ajustaba, redistribuyendo la carga. En tiempo real, sin embargo, cuando las esferas alcanzaron su peso máximo, el puente comenzó a combarse ligeramente y su tono dorado se atenuó. Bajo la tensión, el ingeniero Thort se acercó, sus apéndices se contrajeron mientras monitoreaba el desempeño de la estructura. La red construida por la onda sonora, Anantan, estaba a continuación. Los delicados hilos vibraron levemente mientras los pesos descendían, su resonancia creó un zumbido armonioso. La estructura se mantuvo sorprendentemente bien.
Las ondas sonoras distribuyeron la carga de manera uniforme a través de la red. Sin embargo, la esfera final, significativamente más pesada que las otras, provocó que uno de los hilos se rompiera y envió una onda de tensión a través de la estructura restante. Los Altans intercambiaron miradas nerviosas. Sus expresiones normalmente serenas delataban un toque de inquietud. Cuando fue el turno de los Qian, su puente modular funcionó bien. Los segmentos se unieron sin problemas, distribuyendo el peso de manera eficiente a través de la estructura. Sin embargo, el diseño modular, si bien adaptable, carecía de la rigidez de un marco continuo bajo la carga máxima. Una de las conexiones se dobló ligeramente, aunque el puente en su conjunto permaneció intacto. Finalmente, fue el turno de Richard. Las esferas pesadas descendieron sobre su puente de celosía triangular, su masa creciente, probando la integridad de su diseño. Los primeros pesos se asentaron sin problemas, la estructura se mantuvo firme bajo la carga a medida que se añadían las esferas más pesadas. Las abrazaderas magnéticas y los cables de tensión distribuyeron la tensión de manera uniforme, evitando que cualquier punto único soportara demasiada presión. La audiencia observó en silencio, su escepticismo dio paso a un respeto. A regañadientes, mientras el puente de Richard seguía aguantando, cuando se colocó la esfera final, el puente de Richard permaneció en pie, crujió levemente bajo la tensión, los puntales de fibra de carbono se flexionaron ligeramente, pero nunca vacilaron. Los jueces asintieron con aprobación, sus pantallas holográficas mostraban los datos en tiempo real. Richard se permitió una pequeña sonrisa, su confianza se vio reforzada por el desempeño del puente. La siguiente prueba fue una serie de cambios gravitacionales simulados. El sistema de IA de la arena activó una secuencia de cambios rápidos en la dirección e intensidad gravitacionales, imitando las condiciones impredecibles de los entornos del espacio profundo. Los puentes se balancearon, se flexionaron bajo las fuerzas cambiantes, sus diseños pusieron a prueba sus límites. El puente Cerean, aunque visualmente impresionante, luchó por adaptarse. El material cristalino, rígido y frágil, comenzó a fracturarse bajo los cambios rápidos. La estructura gelatinosa de Zorat funcionó mejor. Su naturaleza orgánica le permitió absorber los cambios con relativa facilidad. Sin embargo, los ajustes constantes comenzaron a pasar factura y se formaron pequeños niveles a lo largo de sus bordes. El puente de Richard, con sus LAT triangulares y juntas reforzadas, manejó el GRA. Cambios vitales con una estabilidad notable. La estructura se flexionó y se balanceó en respuesta a los cambios, pero las abrazaderas magnéticas y los cables de tensión se mantuvieron firmes, evitando cualquier daño. Significativo no fue la solución más elegante, pero funcionó, un testimonio de la resistencia de la ingeniería humana. Cuando concluyeron las pruebas, el público estalló en aplausos, sus vítores resonando por la arena. Richard flotó de regreso desde su puente, su pecho subía y bajaba mientras recuperaba el aliento. Respiro, lo había logrado contra todo pronóstico. Su diseño se había mantenido firme frente a algunas de las maravillas de ingeniería más avanzadas de la galaxia, pero la evaluación final aún estaba por llegar y Richard sabía que la decisión final estaba en manos de los jueces. La arena estaba viva con una energía crepitante. Cuando concluyeron las pruebas, los espectadores se inclinaron hacia adelante en sus asientos. La cúpula transparente amplificando el peso de la anticipación, cada puente había sido llevado hasta sus límites, sometido a desafíos que imitaban los entornos más duros que la galaxia podía reunir. Mientras que algunos diseños se habían agrietado o fallado, otros habían sobrevivido, cada uno con grados bar de éxito. Richard flotaba cerca del borde de su zona, su unidad de propulsión emitía un leve zumbido mientras maniobraba hacia una posición donde podía observar las reacciones de los otros competidores. Su puente estaba detrás de él, intacto e inquebrantable. A pesar de las pruebas implacables, la cápsula de observación del juez descendió lentamente, su superficie translúcida brillaba bajo las luces artificiales de la arena. Dentro del panel de 5 miembros, que representaban algunas de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia, revisaron sus datos holográficos una última vez. Sus expresiones eran ilegibles, sus movimientos precisos. Mientras analizaban cada detalle, el corazón de Richard latía con fuerza en su pecho. Sabía que su puente había funcionado bien, mejor de lo que él se había atrevido a esperar, pero también entendía que esta competencia era más que simplemente sobrevivir a las pruebas. Los jueces considerarían la eficiencia del diseño, el uso innovador de materiales y la adaptabilidad demostrada bajo presión cercana. El ingeniero cereano flotaba silenciosamente, sus 6 brazos doblados en una postura que podría haber sido de desafío o resignación. Su cristal y puente, aunque impresionantes en su belleza, llevaban las cicatrices visibles de las pruebas de estrés. Varias facetas se habían agrietado y una sección entera se había derrumbado bajo los rápidos cambios gravitacionales. El Seriano miró brevemente a Richard.
Sus ojos multifacéticos brillaban con una emoción que Richard no podía precisar si era respeto, curiosidad o algo más. El ingeniero Thorpe estaba menos sereno. Su puente gelatinoso, aunque todavía estaba en pie, había perdido gran parte de su brillo initial. El material orgánico, aunque increíblemente adaptable, mostraba signos de tensión con pequeños desgarros y secciones desiguales que revelaban su lucha por mantener la cohesión en las pruebas finales. Los múltiples ojos del Zorat se movían nerviosamente por la arena. Sus apéndices se movían como si estuvieran repitiendo cada decisión que había tomado durante el proceso de construcción. Los equipos Anantan y Kian parecían estoicos. Sus expresiones, si se les podía llamar así, delataban poco de sus pensamientos. La red Anantan Soundwave construida, aunque parcialmente intacta, había sufrido daños significativos durante las pruebas de peso. Los diversos hilos se habían roto bajo la tensión, dejando huecos que socavaban la integridad general del diseño. El puente modular Kian. Mientras que la funcionalidad había mostrado sus propias debilidades, una de sus conexiones se había doblado durante los cambios gravitacionales. Y la estructura general se había balanceado más de lo ideal para un entorno de alto estrés. Richard dirigió su atención a su propio puente. La estructura de celosía triangular que se encontraba silenciosamente detrás de él no era perfecta. Podía ver las débiles marcas de tensión a lo largo de algunos de los puntales de fibra de carbono y algunos de los cables de tensión se habían estirado un poco más de lo que había anticipado, pero aún estaba en pie. Lo más importante es que había tenido un desempeño consistente en todas las pruebas. Se había mantenido firme cuando otros flaquearon y Richard se permitió un rayo de esperanza de que los jueces reconocieran la fuerza y su simplicidad. El juez principal, una figura alta e imponente de la especie Elan, flotó hacia el centro de la arena. Su cuerpo translúcido y brillante refractaba la luz, dándole una apariencia casi etérea cuando habló. Su voz resonó en la arena, amplificada por el sistema de IA. Los competidores comenzaron. Ha demostrado el ingenio y la creatividad que definen el espíritu de este desafío. Cada diseño es un testimonio de las fortalezas únicas de sus respectivas especies. Ahora entregaremos nuestras evaluaciones finales. La tensión en la arena era palpable. El pulso de Richard se aceleró cuando el juez comenzó a revisar cada puente por turno, destacando sus fortalezas y debilidades. El diseño de Kwan fue elogiado por su elegancia y precisión, aunque los jueces notaron su fragilidad bajo estrés rápido. El puente Zorat recibió elogios por su adaptabilidad, pero fue criticado por su falta de durabilidad. A pesar de los desafíos prolongados, la red Soundwave de Anantan fue reconocida por su enfoque innovador, aunque su fragilidad y su bajo peso fueron un inconveniente significativo. El puente modular Kian se ganó el respeto por su practicidad, pero fue calificado por la inestabilidad de sus conexiones. Finalmente, el juez se dirigió a Richard. El diseño humano dijo que su voz uniforme y mesurada ejemplifica los principios de resiliencia y practicidad, mientras que carece de la sofisticación estética de otras propuestas. Su desempeño en todas las pruebas fue consistente y confiable. El uso de materiales simples combinados con una estructura de celosía triangular robusta demuestra una comprensión encomiable de los fundamentos de la ingeniería. Richard sintió una oleada de orgullo ante las palabras que había sabido antes de participar en la competencia de que su puente no ganaría ningún premio por belleza, pero esperaba que su fuerza y funcionalidad hablaran por sí mismas. El juez hizo una pausa por un momento, como si estuviera considerando sus próximas palabras. Antes de continuar, este diseño nos recuerda que la innovación no siempre requiere complejidad. A veces, las soluciones más simples son las más efectivas. La decisión final fue anunciada. Más tarde, Richard Bridge fue declarado ganador por su resiliencia y adaptabilidad, ganando el puntaje más alto. Por un momento, se quedó atónito ante la realidad de su logro, hundiéndose y lentamente. Luego la arena se convirtió en aplausos. El sonido reverberó a través del domo mientras los espectadores vitoreaban al humano que había desafiado las expectativas. Los otros competidores se acercaron a él uno por uno. Su escepticismo inicial dio paso a un respeto genuino. El ingeniero Cibio extendió uno de sus 6 brazos en un gesto de felicitación. Sus ojos multifacéticos brillaban con algo que podría haber sido admiración. Sus métodos eran poco ortodoxos, admitió, pero innegablemente efectivos. El ingeniero Thorpe ofreció un sentimiento similar. Sus múltiples ojos se fijaron en Richard mientras hablaba. Has demostrado que incluso una especie joven puede lograr la grandeza con la mentalidad adecuada. Richard aceptó sus elogios con humildad. Sus pensamientos se aceleraron mientras procesaba la magnitud de lo que había logrado. Esto no era solo una victoria personal,
fue un momento de reconocimiento para la humanidad en su conjunto. Había demostrado que los humanos, a pesar de su relativa inexperiencia en el escenario galáctico, tenía algo valioso que aportar. No se trataba de tecnología avanzada ni de siglos de tradición, se trataba de adaptabilidad, ingenio y la capacidad de prosperar bajo presión. A medida que el evento concluía y los competidores comenzaban a dispersarse, Richard flotaba cerca del borde de la arena mirando al gigante gaseoso que giraba más allá del domo. Pensó en el viaje que lo había traído aquí, las incontables horas de entrenamiento y preparación, los momentos de duda y determinación. Esta victoria era solo el comienzo, era un símbolo de lo que la humanidad podía lograr cuando se atrevió a alcanzar las estrellas por primera vez. Richard sintió una sensación de pertenencia, la comprensión de que el lugar de la humanidad en la galaxia no estaba definido por sus limitaciones, sino por su potencial. Y cuando los aplausos se desvanecieron y las luces se atenuaron, supo que este momento resonaría mucho más allá de las paredes de la arena. Fue un paso adelante no solo para él, sino para toda la humanidad.